Hablemos del relato. El relato es un término que quedó ahí medio, a mí me gusta el término, pero quedó muy asociado a un periodo gubernamental específico como es el de los Kirchner, y que hay que decirlo, tenían un equipo de comunicación realmente poderoso. Ay, esperaban el calificativo. Sí, poderoso. ¿Coincidís? Yo tengo mis diferencias con la forma, más allá que tengo clientes hemos hecho campañas, algunas intendencias kirchneristas o del Frente para la Victoria. Tengo diferencias de cómo comunicaron, pero sí es verdad que construyeron un relato. Lo que tengo que ver como loable, la instalación del relato del 70 que lo vendieron bien. Y lo vendieron, fue así. La gente asocia la palabra relato con algo ficticio. Sí, yo creo que lo que pasó precisamente con las palabras se cargan de significado, ¿no? Y van cambiando de acuerdo a cómo se usa, y este es un claro ejemplo, el tema del relato. A mí me tocó, yo estaba como asesora de ANSES a nivel nacional, durante la gestión de los primeros años del gobierno de Cristina Kirchner. Y la verdad que no había un relato construido, ¿no? Recuerdo que en este trabajo que estábamos haciendo en ANSES teníamos que hacer una campaña, la bajada. Yo trabajo en la parte creativa y siempre trabajo con consultores políticos, ¿no? Que saben lo que se necesita decir. Bien. Mi parte es el cómo decirlo, ¿no? Muy bien. Y la verdad que habíamos hecho una campaña para aglutinar todas las políticas públicas. No existía todavía el concepto de que había un relato kirchnerista, y habíamos hecho una campaña que se llamó País, que eran políticas argentinas de inclusión social, donde jugaban muchos actores. Se empezó a ver ahí, aglutinamos la ley de matrimonio igualitario y demás. Esa campaña tenía su base también en testimonios reales, lo que estaba pasando en los hospitales. Yo ahí me enteré, en realidad, de lo que estaba pasando. Y esa campaña no llegó a salir al aire porque se murió Néstor Kirchner. Y ese día, el día de su muerte, todos esos testimonios que nosotros habíamos filmado y que habíamos hecho como publicidad salieron espontáneamente a la calle. Nadie decía que defendía alguna de esas políticas, si no era yéndolos a filmar. Ahí hubo también un quiebre. Yo me acuerdo que le dije con quien trabajaba en ese momento, la campaña ya no sirve más. Porque lo que está pasando y porque lo que está diciendo la gente en la calle es mucho más fuerte que lo que nosotros estábamos construyendo, entiéndase bien, como relato de un relato que no existía. Entonces, el relato, si no tiene su contraparte en la realidad, es muy difícil que sobreviva. Si no tiene algún tipo de política, si no tiene ideología, si no tiene representantes y demás. Un relato solo puede servir un tiempo corto, puede servir como una carcasa de una campaña, pero no soporta una gestión. Pero perdón, para mí el relato, que fue claramente, yo sí creo que el kirchnerismo tuvo un relato. Sí, lo tuvo. Sí, un relato, el tema de los derechos humanos. El derecho humanos fue un relato que le sirvió política. A ver, yo vuelvo a reiterar, la explicación netamente y totalmente objetiva, es decir, el kirchnerismo, el relato de los derechos humanos, es un relato. Fue un relato y que sigue sobreviviendo, es decir, no es que terminó el gobierno de Cristina, lo tomó abuelas, madres, actores, muy identificados con el kirchnerismo. Es decir, entonces no es solamente que el relato, sino tiene un correlato con la gestión de ese relato. El kirchnerismo tuvo claramente un relato. Qué bueno sería en la interna de ustedes, sin ninguna interna, porque esto es un programa masivo, que es el relato para ustedes. ¿Qué es el relato? Primero, las cuestiones en el lenguaje pretenden distinguir fenómenos sociales, no es una cosa, un relato. Me parece que el capitalismo es el que ha distinguido y demonizado el relato, porque decir, preferís un relato a un 0 kilómetro. Muy bien. ¿Se entiende? Entonces ahí, en términos del capital, el relato está en una categoría inferior. Yo digo, ¿cómo lo distingo? Por favor, ¿no? Entonces, un relato, para que anide en un inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo debe habitar ese relato, ¿sí? Digo, una cosa es distinguir el relato y otra cosa es decir, tiene un relato.
Lo que a mí me hace, lo que me satisface del 0 kilómetro, no es el 0 kilómetro, es un relato de lo que podría pasar conmigo eventualmente, si tengo es un relato. Lo que pasa es que el bien común es un relato. Esa persona que yo, vuelvo al ejemplo de una política pública, si yo quiero satisfacer un sector de la ciudad, a la otra le tengo que vender un relato. No es como la manipulación, lo veamos desde un lugar Lo que estratégico. pasa es que si se utiliza, evidentemente, valga la redundancia, es útil, es muy útil. ¿Macri no tiene un relato? No, yo no creo que tenga un relato, yo creo que tiene una inconsistencia comunicacional importantísima. Y justamente para mí el relato en sí, para explicarlo de manera, a mí me gusta hablar de manera coloquial para que se entienda, es cuando trasciende distintos tramados sociales y el tiempo. Por eso yo digo que el kirchnerismo supo tener y tuvo un relato que inclusive se sigue construyendo en algunos sectores de la sociedad. El Cambiemos y Macri, yo no visualizo ningún tipo de relato. Marisa, absoluto. ¿vos visualizás un relato en el gobierno actual? En el gobierno actual me parece que fue, o sea, que está siendo en este momento muy inconsistente, como dice él, que empezó, digamos, que mantuvo demasiado una comunicación de campaña cuando ya estaban en gestión. Y otra forma de denominar el relato, que la palabra, como te digo, quedó ligada a eso, que era un relato, muchos hablan también de mito de gobierno. Es decir, a ver, una construcción donde yo entienda cuáles eran los principales objetivos de ese gobierno, qué los movían, cuáles son sus principales políticas. La comunicación de gestión, la comunicación de política y de gestión son distintas. Uno es mucho más inmediata, rápido, tiene que ser una piña y tenemos que decidir y pasa. Que digo que es lo que no pasó con el macrismo, que siguió en ese tipo de comunicación liviana ese contenido. En la política, cuando uno habla de comunicación de gestión, tiene una gama tan amplia de temas, de sectores, porque uno tiene que hablar de obras, tiene que hablar de salud, tiene que hablar de educación, tiene que hablar, o sea, es tan amplio que no puede hablar de todo en el mismo nivel. Entonces, si queremos que recuerden a un político, bueno, ¿por qué lo van a recordar? ¿Porque hizo rutas y escuelas? ¿Porque construyó esto? O sea, hay que elegir. Y esa obra sola también necesita saber el porqué de esa escuela, porque iba ligada a la educación o porque la salud era lo más importante. Entonces, más allá de relatos, es decir, bueno, ¿qué valores mueven a este gobierno? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la visión? Bueno, lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Lo que siempre tenemos en el fondo de la comunicación y es construir eso que se llama relato y que está mal visto como relato para que se entienda, para que la gente entienda una gama muy amplia que es muy difícil, de temas que es muy difícil de explicar. Yo marco el número de Sergio Indio Fernández y le digo, yo me quiero candidatear a intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz. Tengo un par de empresarios que me van a poner una plata. Tengo para pagarle a Gastón Toro y tengo para pagarle a Barisaido porque me parece que son las personas. Yo quiero que vos te reúnas con ellos y me va a ayudar. ¿Un político se hace o se nace? ¿Qué pregunta? Eso te iba a preguntar después de la llamada. Yo te lo puedo responder entonces. Sí. El político se nace, el candidato se hace, que son dos cosas distintas. Qué bueno. Sí, estoy de acuerdo, ya está. pero 100% de acuerdo. Sí. Son cosas distintas. De hecho, hay políticos que no pensaban en su vida que iban a ser políticos o que vienen de ámbitos del deporte, de otros lados, y sin embargo, o sea, a ver, fueron candidatos a lo mejor en un momento y después tomaron en serio su vida política y la construyeron. Digamos, hay políticos que no llegan a ningún puerto, se puede decir. Bien. Y que son lo que nosotros llamamos dentro de las estrategias políticas y de comunicación los referentes de opinión, que no estamos hablando de medios, estamos hablando, por ejemplo, el capataz que tiene llegada con 300 albañiles, influencer, los influencers, exacto. Digamos, ese tipo, que es un líder nato, puede ser, estamos hablando de una persona que tenga condiciones, que tenga un feedback, un ida y vuelta, exacto. Es político. Es política. Entonces, una cosa es, por eso te digo, para mí es fácil de responder, el político se nace con una construcción también, obviamente, pero y el candidato sí se hace, se fabrica, se moldea como la arcilla, tal cual.
Se moldea como la arcilla. Así es. ¿Están de acuerdo? No tan fácil como la arcilla, Ajá. me parece. ¿Es más fácil la arcilla? Me parece que Depende del la candidato. personalidad, Indio, que son inmoldeables. Yo creo que en el plano de la ficción todo es posible. Totalmente. Ajá. Porque Claro. si estamos hablando, acordando en estas distinciones que estamos utilizando, en tanto nos acordemos del campeonato del mundo de fútbol, unos meses antes, y nuestro protagonismo, traigo el fútbol porque nos está pasando Sí, ahora bueno, con San Paolo y bueno. cómo se eligió. Mientras la ciudadanía se ocupe del tema de la política cada 4 años, tenemos las elecciones intermedias cada 4 años, y sí, obvio que la única forma es, ¡ay, ahora tenemos que elegir! Y todo corrupto, ¿y a quién elijo? Y ahí me entra cualquier trompada. De estas efectistas, a eso me refiero. Por eso este tema de la Sí, construcción de Cualquiera criterio. o cada vez más ninguna. Es que Ninguna, somos- perdón, ¿no? Por favor. En esto que estamos hablando también, me parece que es importante, volviendo a retomarle el tema de las redes y demás, y de las cosas que están pasando ahora y que todavía no llegamos a entenderlo, y lo que pasa con la tecnología. Yo creo que también, así como podemos saber todo, se puede ver todo. O sea, tampoco hay trastiendas, ¿no? Lo que antes se podía cuidar y se podía armar como un acto y estoy saludando, ya hay otro celular que filma que está saludando a la nada. O sea, hubo un caso en la BBC, Sí. no sé si era BBC o CNN, de un profesor que estaba hablando y mientras estaba hablando en cámara en vivo entró la nenita. Fue un caso Sí, que lo se vi, hizo lo vi, viral no, y luego sí, entró- sí. Maduro también. Sí. Bueno, entonces, esa trastienda también se ve. Entonces, Ajá. no es tan fácil nomás que todo sea un decorado y que todo sea, ¿por qué? Porque la realidad también, antes uno le decía, los preparaba a los políticos en cómo tenían que hablar a cámara. Ahora pasa que vos decís, ¿cuántas cámaras hay? Hay todo el tiempo Muy un bien, montón de cámaras. estamos en los últimos minutos y no quiero que se vayan sin que le dediquemos unos minutos a los medios de comunicación, porque el condicionamiento de dónde, cómo y cuándo lo marcan cada vez más las grandes corporaciones comunicativas. ¿Cómo consideran eso ustedes? Bueno, Dale. yo tomo la pelota. Muy bien. Me gusta. La tomás, Carlos. Sí, de una. Mira, volviendo al tema más reciente, para que lo recuerde la sociedad, el tema aborto, los medios de comunicación no incidieron estamos hablando del tema redes, no incidió absolutamente en nada en el debate propio dentro de la red Twitter del aborto. Tuvo más retweet, colectivos propios, y digamos el tema de los colectivos, inclusive estamos hablando de los pro y los contra, ¿no? Los medios de comunicación no tienen la incidencia que tenían hasta hace unos años. Vuelvo a reiterar, las redes tienen autarquía. También es real otra cosa, y no quiero quitar mucho tiempo, que hay un 30%, porque eso lo estamos midiendo nosotros en las encuestas, hay un 30% de la población que está fuera de las redes sociales. Muy bien. Ujú. Sí, yo creo que entre el cambio de paradigma y también la importancia que le damos a los medios, a los medios lo que y consume la gente. y a lo que consume la gente, porque la gente también tiene otros tiempos de detectar las cosas. Antes, en la publicidad no podíamos pensar en una publicidad que no tuviera menos de 30 segundos, en 20 no podíamos emocionar, y ahora nos acostumbramos y sabemos que nos van a mirar 5 segundos y después nos van a saltear la publicidad. Muy bien. ¿No? Excelente. Entonces, le seguimos dando un orden y una importancia que en realidad hoy no la tiene, y la diversidad es mucho más grande en todos los temas. Con el tema de, por ejemplo, otro dato importante es, por ejemplo, en las elecciones en México que fueron este domingo, se confirmó la tendencia antes de la campaña, de lo que había antes de la campaña política. Entonces, también tenemos que evaluar cómo funcionan las campañas políticas, las operaciones de prensa y demás, porque todo está cambiando. Todo está cambiando, y está cambiando también en el tiempo de decodificación de las cosas. Lo que antes se hacía en un montaje impresionante, te lo puede destrozar un meme. Es que es un ¿No? ida y vuelta. Totalmente. ¿Vos qué decís, Indio? Porque Totalmente. mientras dicen que los medios de comunicación están cada vez más fuertes, marcando opinión, más poder siento que tiene la gente de hacer esto que decía Marisa. Yo- De consumir lo que quiere consumir. Yo voy a recuperar, y esto del criterio, y mi hija con el ejemplo, lo que Coca-Cola. quiere consumir, el gustar que le gusta, y que se siga hablando de aborto, y
que no se hable de que la mujer recupere la decisión acerca de su cuerpo me habla de una monopolización de un relato en particular. Bien. Que sigue cosificando a la mujer. Ajá. Entonces me parece que ya no es un tema de medio físico, por eso rescato el tema del relato. Somos presa de un relato cada vez más complicado y ahora como está el mundo en particular, lo pongamos como patriarcado. Sí, ajá. Lo pongamos. Entonces digamos que Me estás abriendo otra mesa. la manipulación... No, hay una mesa súper interesante para hablar de La manipulación en clave de relato me parece que hay que verla a ese lugar y de la monopolización de un tipo particular de relato que se sigue hablando, empezar a distinguirlo al relato así, ¿no? Estamos hablando de aborto, un aborto y en ningún lado aparece la mujer. ¡Ey! Hay un cuerpo también, hay vidas, todo, pero no se visibiliza en esto de que el monopolio ya no es de un canal, dos canales, una radio, es un relato, el que hoy me parece que está de algún modo monopolizando la construcción de criterio en este inconsciente que vos mencionaste al principio. Los tres tienen experiencia tanto en el ejercicio de sus profesiones, de la actividad que realizan, como formaciones en el exterior. Argentina, y esto es para cerrar lamentablemente, ¿es un electorado difícil para ejercer sobre la opinión pública injerencias? Sí, bastante difícil. Yo que trabajé en Perú y nosotros trabajamos, todos los migrantes, trabajamos sobre 33 países de Latinoamérica para migrantes peruanos en la elección de PPK. El expresidente renunció hace 2 meses de Perú y el país más complejo de los 33 países que tomamos, y siendo además que soy argentino, Argentina. Sí, totalmente. ¿Es difícil, Marisa? Sí, es difícil. Yo tuve algunas experiencias afuera. Yo creo que hoy es cada vez más difícil llegar a un electorado amplio, por más que exista la comunicación, principalmente porque, como te decía al principio, tenemos muchísimas herramientas, todavía no nos cayó la ficha. Yo en algunas charlas y en algunos cursos pongo un gráfico de torta hecho a mano de... Cuando estamos hablando del dinero, por ejemplo, que van a las campañas políticas, ¿cuánto se llevan los medios? ¿Cuánto se lleva las redes? ¿Y cuánto se lleva la producción? Y hoy lo que cambio es que la producción de contenido, la producción de gráfica, se ha multiplicado exponencialmente. Sin embargo, el dinero, la energía sigue yendo al mismo lugar. Entonces hay un desequilibrio entre lo que tenemos de recursos, lo que tenemos de posibilidades, de herramientas, de medios, de tecnología, y lo que somos capaces de producir para entender esa big data que tenemos. No lo puede seguir haciendo el mismo equipo que antes hacía una afiche, una pancarta, una remera, una bandera y nada más. Indio, tu cierre. Upa. Sí. Yo creo que todo está en el marco de una crisis de legitimidad en términos de quién me representa y cuánto responde a mis intereses. Me parece que en Latinoamérica estamos siendo presas de una cuestión media global económica, esa es mi mirada, y eso me parece que constituye, gracias a Dios, en un electorado difícil. Y también podemos decir, no hay candidatos que tengan una raíz legítima, nos cuesta mucho. Por eso decía al principio esto de liquidar tensiones o construir criterios. La construcción de criterios es una habilidad parlamentaria social que, si vos ves un poquito de historia de cómo se va construyendo la estructura, el ámbito parlamentario pasa a ser como una escribanía del Ejecutivo en términos de gestión. Entonces eso de alguna manera va debilitando la construcción de criterios. Entonces yo digo, qué bueno que sea un electorado difícil. Ajá. Lo festejo, de verdad. Gracias. A vos. La legitimidad de la individualidad en el acto privado íntimo de emitir un sufragio, de poner tu voto, ejerces este derecho y le das legitimidad a la individualidad, a tu individualidad. El inconsciente colectivo existe, pero no sin antes que lo preceda tu singularidad. Gracias, nos vemos la semana próxima.